Yo quiero que la hermana Lastre me dé la palabra. Ella recibió una palabra para mí anoche. A partir de ahí yo voy a empezar. Dígalo duro y que suene para que lo... Aleluya. Porque yo esa palabra la voy a compartir. La Biblia dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra. ¿Cuál palabra? Lo que está escrito. Y a la palabra que Dios le da a uno también. Porque cuando Dios te bendice, el deber de uno es bendecir. E incluso aquellos que te maldicen, que te odian, que te murmuran, que te critican, que te denigran. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Aquellos que te denigran, después que Dios te usa como un canal de vida, como un canal de bendición, ellos te denigran, te deshonran, te murmuran y dicen cosas feas de ti. El deber de nosotros no es guardar rencor, no es guardar remordimiento, no es guardar amargura, sino liberarlo. Eso le da la capacidad a uno de ser plenamente libre de manera continua, no retener la ofensa. Pero hay una palabra poderosa que Jesús dijo en algún momento a los apóstoles, dijo: a quien ustedes le retuvieran la ofensa le será retenida, a quien ustedes le perdonen también. ¿Qué es eso? No quiero entrar ahí, pero que yo quiero que la hermana Lastre me dé la palabra. Yo quiero que se escuche qué fue lo que nos dijo anoche, porque quiero bendecir a muchos hermanos que están por ahí. Gloria a Dios, que quizás están en su iglesia y ellos no reciben la palabra y están por aquí, se conectaron. Vamos a compartir esta palabra con ellos. Adelante, hermana Lastre. ¿Qué era lo que el Señor le decía anoche cuando oraban a las 3 de la mañana? Vamos a ver. Amén, amén. Bendecimos a los hermanos de las redes. Estamos aquí por la misericordia del Señor. Le damos la bienvenida una vez más. Esta palabra que voy a compartir que recibía para el profe. ¿Para quién era la palabra? Para el profeta Héctor. Era la palabra. La palabra era para mí. Esa es una hermana que estaba con nosotros privada. Suerte, hermana, la palabra, que yo se la voy a transferir a yo también. A lo que el Señor me diga que se la transfiera, se la voy a transferir. Suerte. Amén, amén. Aquí está el Espíritu Santo con nosotros una vez más. Dice así: siervo amado, tengo contentamiento contigo. Todas las promesas que te he dicho, pronto las verás. Te he levantado para avergonzar a muchos. Sabrán que yo, Jehová, estoy contigo. Sigue, hermana. Te he puesto como cabeza de muchos. Pastor de pastores, profeta de profetas. Muchos verán lo que voy a hacer contigo, mi siervo fiel. Te llevo a las naciones. Este es tu pequeño grupo, así como me pediste. Aleluya. Me complace el trabajo que estás haciendo con ellos. Avanza. Pero no has terminado. Los que se fueron, los que no creyeron en mi palabra, sabrán que yo, Jehová, fui quien habló. Palabra del Señor. Amén. Recibimos esa palabra al 100 porque siento la presencia muy fuerte acá. Gloria a Dios. Aleluya. Continuamente nos reunimos, ya tenemos un año conectados. Gloria a Dios, el Señor una vez más reafirma ese compromiso de bendición para con este servidor. Yo quiero bendecir a los que están también por las redes sociales. Pero antes de ello vamos a leer una palabra muy fuerte acá. El Señor dice: yo honro a los que me honran, ¿verdad? Y me hallan los que temprano me buscan. Dios tiene promesa para los fieles. A principio de año solté una palabra. El Señor me decía: profetiza a favor de mis hijos fieles. Me decía: tiempo de retribución, tiempo de gloria, tiempo de honra, tiempo de recompensa, tiempo de mérito. ¿A quién? A los fieles. Muchos tomaron el arado, pusieron la mano en el arado y se devolvieron. Muchos recibieron abundancia de palabra. Aleluya. Y aún así deshonraron el nombre de Dios. Deshonraron, incluso desafiaron su presencia. Están bajo juicio, me dice el Señor en esta hora. Gloria a Dios. Hay una palabra que se conecta al 100 con esta palabra que el Señor me ha dado, porque no es la primera vez que me la da. Yo quiero leer una cita bíblica antes de orar por ustedes, los que están por las redes sociales. Por ejemplo, esa frase está, ese texto está en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 22 y otros, donde dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Eso eras el sempiterno Yahweh Bajei, creador del universo, creador de los cielos y la tierra, creador de todas las cosas. Él, en un momento, cuando Yeshua, el hijo mayor, el primogénito que se levantó de entre los muertos, pidió a Juan el Bautista, profeta que abrió el camino para la nueva dispensación, él le pidió que lo bautizara en el Jordán. Juan el Bautista puso una serie de stop. Dijo, no, Señor, como tú me vas a poner a ti, que obviamente eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien nosotros esperábamos que por medio de ti vamos a alcanzar salvación. Y tú me estás diciendo que yo te bautice a ti. Yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de tus sandalias, le dijo Juan el Bautista a Yeshua, al Mesías, a Jesucristo. En eso ocurre que Juan el Bautista se opone y hay una oposición muy fuerte, y de repente se abren los cielos, y cuando se abren los cielos se escucha el hueco de la voz potente y estruendosa. Cuando el Padre habla es una cosa, cuando el Hijo habla es otra cosa, cuando el Espíritu Santo habla otra cosa. Aquí el Padre habló y dice que se oyó la voz de Dios en el espacio y dijo, este es mi Hijo amado, a Él oí, en quien yo tengo contentamiento, yo tengo complacencia con Él. Uf, qué palabras. Todos los que estén presentes allí, me imagino, escucharon la voz de Dios. Escucharon la voz de Dios. Hay quienes en algún momento dicen, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios como lo escuchaban los profetas. Aguántese, esto es algo muy fuerte. No todo el mundo está preparado para escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios solamente, aleluya, los profetas, y no todos, porque también en las dimensiones proféticas hay lo que se llama niveles de autoridad, niveles de gloria y de manifestación de señales, maravillas y prodigios. Hay un profeta por la red y ahí que cree que se la está comiendo, y ayer hablaba y decía que el último nivel en el discernimiento es el nivel de Krishna, algo así, el nivel de buscar. Ponía el ejemplo de cuando el apóstol Pedro, en algún momento llegaron dos creyentes que en la Biblia dice, esto en el libro de los Hechos, Ananías y Zafira, que prometieron a Dios, pactaron con Dios para hacer una ofrenda, para llevar un presente, un sacrificio. Y le dijeron a Dios, Señor, si tú nos ayudas a vender la casa, a vender la viña, a vender la herencia, algo así, te traeremos el tanto por ciento de ella. Y la Biblia registra que esta pareja de esposos, apóstol Pedro, y de repente cuando llegan, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a tomar, esto es demasiado dinero que nosotros hemos ofrecido, hemos vendido ciertamente la heredad, pero esto es demasiado dinero, y eso es demasiado dinero para llevarlo ante el concilio, vamos a tomar solamente una parte de eso. Y ¿qué tú crees, Ananías? Se llamaba Ananías y Zafira la pareja. Entonces ellos convinieron y robaron del precio de la heredad, en la que Jehová le había hecho vender, y la llevaron a los pies de los apóstoles. Le recibió fue Pedro, y de repente dice Ananías, dice, heme aquí, Señor, hemos traído la heredad, el precio de lo vendido, porque nos hemos comprometido, hemos pactado y hemos ofrecido a Dios la primicia, y Él nos ayudó a vender la heredad. Mira lo que hemos vendido, este es el porciento que prometimos. De repente Pedro le pregunta a Ananías, ¿por qué convinisteis mentir al Espíritu Santo? No ha mentido a los hombres sino a Dios. Y dice las Sagradas Escrituras que en aquel mismo momento Ananías expiró. Aleluya. Mentira. Premeditación. Alevosía. Mentirosos. Dice que lo sacaron inmediatamente porque Dios lo mató en ese mismo instante, porque mintió al Espíritu Santo. Ustedes dirán, pero Dios no es un Dios de misericordia. Sí,
Es posible que Ananías y Zafira estuviesen descarriados dentro de la iglesia y nadie se había dado cuenta. Ellos tenían el corazón endurecido. Ellos solamente buscaban algún beneficio del reino, pero nunca se habían entregado de corazón. De hecho, la Biblia dice que había incluso hombres que habían dejado la brujería, como Ágabo creo que es, y que de repente andaban con los apóstoles, había sido bautizado en agua incluso. Pero acontece que este hombre veía a los apóstoles, a Pedro, moverse a hacer milagros, señales, poner la mano sobre los enfermos. La Biblia dice que Pedro caminaba y ni siquiera ponía la mano a nadie, sino que tendía a las personas para cuando solamente él pasara. Esos son niveles de gloria. Para cuando él pasara, el resplandor de la gloria que aportaba ese hombre, los muertos, los paralíticos, los ciegos recibían milagros, milagros, milagros. Se mandaban paños, delantales, se oraba por los paños y se decía, pónselo. Esas son manifestaciones portentosas de milagros. Entonces, ese Ágabo le dijo a Pedro, mira, yo quiero de ese poder. Cuando lo vio operando en esa unción, en esa autoridad, en ese poder de gloria, en esa unción de liberación, dijo, mira, yo quiero de ese poder. Véndeme de ese poder para cuando yo le vaya a poner las manos a la persona, pues reciban el toque de ese poder y me paguen. Entonces Pedro le responde a ese hermano, entre comillas, que pertenecía a la iglesia, dice, mira, tu alma está bien corrompida, tu alma está en una prisión de maldad, arrepiéntete pues de la condición en que estás para que el diablo no te lleve. Estamos parafraseando. Y dice, bueno, pues si yo estoy en esa condición, ora por mí, porque, o sea, ¿qué era lo que tenía aquel profeta de las tinieblas que se había convertido aparentemente, pero que todavía conservaba la codicia? Quería utilizar el poder, quería poder para negociar con ese poder, tenía codicia. Entonces lo que le ocurrió a Ananías y Zafira era una situación de codicia. La Biblia dice que ellos endurecieron el corazón después que comprometieron, ¿verdad?, su vida, dieron su palabra al Señor, pactaron con el Señor y dijeron, si nos ayudas a vender esto, vamos a aportar tanto por ciento de la heredad que nosotros vendamos para el beneficio socioespiritual, para tu reino, para tu iglesia, para los hermanos. La Biblia dice que tenían todo en común, que no habían necesitado, que le hacían aportaciones. Sacaron los pies de Ananías muerto, lo mató Dios. De repente la gente cree que Dios no mata. La Biblia dice que Jehová mata y da vida. Él hace descender al sepulcro, pero también saca del sepulcro, para los que están jugando con eso. De repente llega la mujer de Ananías, Zafira. Luego Pedro la confronta y le dice, Ananías, en cuanto vendieron la heredad, dice, y en tanto, otra mentirosa, dice, mira, ahora mismo terminan de sacarlo, muerto, tu esposo, y te sacarán a ti. La Biblia dice que también murió la mujer de nombre Ananías y Dios lo mató. Vuelven los tiempos de Ananías y Zafira. Gloria a Dios. Vuelven los tiempos de Ananías y Zafira a los altares, señores. No jueguen con Dios. Aleluya. El Señor ha preparado y sigue preparando hombres y mujeres con autoridad, con poder y con gloria. Gloria a Dios. Hay muchos que están ministrando en los altares, pero ya han sido sentenciados. Gloria a Dios, sin derecho a apelación. Es decir, son reos de juicio eterno. Como la Biblia registra que hubo 250 líderes en el pueblo de Israel que se manifestaron en contra de la autoridad de Dios, dígase más bien en contra de Moisés. Pensaron ellos que solamente era contra Moisés, era contra el mismo Dios, porque Moisés se la vio a otro Dios en ese nivel de autoridad. Y de repente Datán, Coré y Abirán hicieron una rebelión. Dijeron, nosotros no queremos escucharte a ti. Como quien dice, nosotros vamos a formar nuestra tienda aparte. Hicieron un boicot. Querían detronar a Moisés del lugar de autoridad donde Dios lo había puesto. Entonces Moisés le dijo a Jehová, mira, estos son los líderes. No eran cualquier líderes, señores. Eran príncipes, gente de renombre, de autoridad, que ministraban. Entonces Dios le dijo, déjame que lo voy a destruir en un instante, porque Dios, señores, Dios se aira y se aira feo. Por eso tenemos al Hijo intercediendo como sumo sacerdote, como apóstol de todas las almas ante el trono de la gracia. Su sangre todavía sigue fluyendo para algunos, para otros no.
Y de repente, pues estos 250 líderes, príncipes que estaban ahí conjuntamente con Moisés, eran profetas también. Pero entró lo que se llama en ellos, en lo que es la rebelión. O sea, uno de los peores pecados que incluso se compara con la adivinación, con la hechicería o la brujería. La obstinación, la rebelión, la blasfemia contra Dios, contra el Santo Espíritu, es un pecado imperdonable, dice la Sagrada Escritura. Entonces, en ese mismo instante, la ira de Dios se encendió y le dijo a Moisés: los voy a destruir. Y la Biblia dice que Moisés, como un hombre que tenía misericordia, yo digo que tenía más misericordia, tenía misericordia además, y se puso demasiado, porque él le dijo a Dios en algún momento, cuando Dios le planteó la idea de que iba a destruir a todo ese pueblo, porque lo habían tentado ya muchas veces, dijo: yo voy a destruir todo ese pueblo y te voy a dejar a ti, de ti voy a levantar una descendencia. Y entonces Moisés le dijo a Jehová: no, Señor, ¿qué dirán las naciones vecinas? ¿Qué dirán allá las naciones donde tú nos sacaste? ¿Qué dirán los enemigos nuestros que tú nos sacaste del desierto para traernos acá, para matarnos también? No, Señor, devuélvase de ese plan, por favor, no lo haga, tenga misericordia. Entonces la Biblia dice que Dios escuchó a su amigo, el profeta Moisés, en quien él tenía complacencia. Pero la Biblia registra que los 250 líderes estaban ahí, la ira de Dios se activó. Y cuando Moisés escuchó que Dios le había planteado esto de destruir a ese grupo de personas, 250 hombres, yo creo que sin contar los hijos, las familias enteras, dice la Biblia que Moisés agarró el incensario y dijo: ven acá, Aarón, que era también profeta, su ayudante, también operaba como sumo sacerdote, dijo: ven acá, mira, Jehová me ha dicho que va a destruir toda esta gente. Antes de que yo haga estrago, vamos a pedir misericordia, toma un incensario, cubre el campamento, vete allá y vamos a clamar para que Dios no mate a toda esta gente. Pero dice la Biblia, gloria a Dios, abre que se abrió la tierra y comenzó a tragarse toda esa gente vivo. Dios se tragó, la tierra se tragó toda esa gente. Descendieron vivos al infierno, al Seol, dice la Sagrada Escritura. Aleluya. Y mientras ellos se movían, la tierra se movía y temblaba y se abría y se lo iba tragando. Y Moisés y Aarón y el grupo de líderes que estaban en obediencia decían: Señor, misericordia, Señor, misericordia, Señor, misericordia. Y como quiera, Dios los mató. Verbigracia. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hay mucha gente que ya el Señor me dice en esta hora que retiró su misericordia, que aunque muchos estén clamando y pidiendo misericordia, dice el Señor, yo no los escucho a ellos, porque han pisoteado la sangre de mí, aleluya, de mi Hijo, dice el Señor, en quien yo tengo contentamiento, en quien yo tengo complacencia. Gloria a Dios. El Señor me dice en esta hora: yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. He aquí mi galardón conmigo para recompensar a los fieles. El Señor me dice que no todos van a recibir premios, recompensas y méritos. Que hay gente que obviamente en este tiempo caerá postrado en cama. Otros morirán por enfermedades, otros morirán por inanición, por hambre, por pestes y por todo esto que ha sido anunciado desde antes de la venida del Mesías, y que luego Jesucristo volvió a anunciar en Mateo 24, usted lo puede buscar. Nosotros solamente reafirmamos y declaramos lo que la palabra de Dios dice, para que la gente entienda que Dios direcciona el juicio, que Dios espera que el hombre, Dios espera que la humanidad, por lo menos no toda, por lo menos gran parte, se arrepienta, porque todo esto será deshecho, señores. Los cielos serán desenrollados como cortina, todo esto será deshecho. Los cimientos de los cielos serán conmovidos. Lea el libro de Apocalipsis, no para que se asuste, sino para que se arrepienta si no lo ha hecho. Dios, estoy a la puerta, me dice el Señor, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él. El Señor me dice que está llamando a algunos que están ahí, que no están en condiciones. Aleluya. Los que están por acá, por la red. El Señor me dice: te estoy llamando. Tú sabes quién es. Tú sabes lo que estás haciendo. Muchas veces me ha clamado y dice el Señor: yo te he escuchado, pero tú, aleluya, no te quebrantas, no te humillas, no me buscas de todo corazón. Me ha pedido cosas que haga a favor de ti, yo las he hecho, pero tú no quieres salvación, tú lo que quieres es beneficio de mi reino. Por tanto, es necesario que te arrepientas y te conviertas.
La Biblia dice que habían 10 leprosos. Y de los 10 leprosos llegaron donde Jesús. Los leprosos era como el VIH, el SIDA hoy, en la actualidad, en el siglo XXI. Esa gente eran desechados, apartados de la sociedad porque era una enfermedad incurable. Pero de repente llegaron donde Jesús para que le diera respuesta satisfactoria a su problema, que era muy grave. Nadie se lo podía resolver, solamente Dios. Y de repente Jesús le dijo, sé sano. Se los sanó a los 10 leprosos. Dice que se marcharon los 10 leprosos, pero uno de ellos que fue tocado, diría yo, se rafonó en el camino y se devolvió y dijo, no, aguántate. Yo recibí algo demasiado grande del Señor. Yo necesito, pues, yo quiero más. Yo no solamente quiero este beneficio temporal. Yo no solamente quiero esta sanidad. Yo quiero que me sane interiormente. Yo quiero salvación. Y dice que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo vine a agradecer. Entonces el Señor preguntó, ¿y no fueron 10 los que yo sané? ¿No fueron 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? Entonces tenemos mucha gente ingrata, mucha gente que quiere que Dios le resuelva problemas, gente que quiere que Dios lo bendiga económicamente, que restaure su matrimonio, que lo restaure financieramente, que restaure su finanza, que le abra puertas. Obviamente Dios tiene misericordia, pero yo vengo a decirte hoy de parte de Dios que es necesario buscar primeramente el reino de Dios, buscar la salvación eterna, porque de qué te vale alcanzar el mundo entero, de tener satisfacción plena temporalmente y perderte de lo más importante que es la salvación eterna. El Señor te está llamando hoy. El Señor te está llamando hoy. No puedes seguir en esa condición en que está. No puedes seguir avanzando en esa condición en que está, porque tú sabes de hoy, pero no sabes de mañana. Tú no sabes si la muerte te puede sorprender. De repente saliendo de este live. Tú no lo sabes. Dios sí lo sabe. Por tanto, el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y te estoy tocando. El Señor está tocando corazones, me dice. El Señor, aleluya, el Espíritu Santo está tocando a alguien ahí muy fuerte, gloria a Dios. Me pueden escribir en privado, no importa. Me pueden llamar a mi número, 809-917-1432. Únase a esta plataforma en privado, nos puede llamar, tenemos un grupo en privado. Hacemos misericordia conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a leer el texto bíblico que no he tenido tiempo porque hay un fluir muy fuerte del Espíritu. Mateo 3:17. Misericordia. Misericordia. Fíjense bien que Dios dice en su palabra, yo tengo misericordia con quien tendré misericordia. Seré clemente con quien seré clemente. Esa palabra Dios se la dio a Abraham. Le dijo a los apóstoles también, a quien ustedes les retuvieran la ofensa, les será retenida. A quien le perdonen la ofensa, le será perdonada. Tenían las autoridades de perdonar pecados, sí. Y también tenían la autoridad que de juzgar y sancionar y promulgar palabras. En función de la voluntad de Dios, no de ellos, no por iniciativa de ellos. Lo que Pedro hizo ahí en ese momento, cuando Ananías y Zafira se acercaron, no fue Pedro, sino Dios a través de Pedro, porque los ungidos lo dirige él mismo. Esos niveles de autoridad para juzgar, para sancionar, para gente que cae muerta. Eso es el mismo Dios a través de esos siervos que son vasos escogidos por Dios para esos fines. No es el apóstol, no es el profeta, es Dios a través del puente. Entonces, aquí vemos Dios pronunciando una palabra extraordinaria a favor del Mesías, cuando obviamente fue bautizado por Juan el Bautista. Se le ponía en principio y tuvo Dios que referirse a él. Este es mi siervo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Habrán personas que Dios tiene complacencia con ellos? No. En estos días, hace como 4 o 5 días, el Señor me decía, estoy airado con la tierra, estoy airado con el mundo, estoy airado con el hombre. Estoy airado con la tierra. Porque mucha gente está tomando, como en los tiempos de Noé, que Noé, la Biblia dice, algunos analistas dicen que el viejo duró 150 años predicando y no le hacían caso, se burlaban de él. Y lo mandó a construir un arca y de repente el arca se cerró. Dijo, toman una parejita de las diferentes especies de los animalitos. Y cuando ya se terminado el tiempo y se terminó la misericordia, el tiempo del llamado para que ellos se arrepintieran y se convirtieran y aceptaran la voluntad de Dios, dice la Biblia que Dios le dijo a Noé, ciérrame el arca. Y cuando Noé se comenzó a llover, duró meses lloviendo y todo fue anegado en agua. Se perdieron toda esa gente, solamente Noé y su familia. Nosotros el Señor me decía, estoy airado con la tierra, mi siervo. Vámonos aquí. Mateo 3:17, Marcos 1:11 y Lucas 3:22. Esta palabra, este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento o complacencia, la pronunció el Padre, el mismo Dios,
durante el bautismo de Jesús y en la transfiguración, declarando a Jesús como su Hijo 4 al punto. y expresando su agrado y deleite en Él. ¿Se está Dios agradando de la gran mayoría de sus hijos en estos momentos, en estos tiempos? Yo creo que no. Creo que no. Dice, Mateo 3:17, dice, al momento del bautismo de Jesús, Dios mismo dice estas palabras confirmando la identidad de Jesús como su Hijo. La identidad de Jesús como su Hijo. Hay gente que ya perdieron lo que se llama el estatus de hijos.